Bueno, José Miguel, una vez más estamos en este improbable podcast, eh, esta vez con un invitado realmente estrella. Yo creo que, bueno, yo sé que hemos tenido varias estrellas acá, ha estado Guillermo Paraje, varios notables, pero yo creo que este es el primer exministro que tenemos, ¿no? Este es un peso pesado, ¿o no? ¿Cómo lo ves Claro, tú? claro, yo tengo muchos recuerdos del doctor Artaza. Lo vi en la tele harto. Sí, Cuando yo yo creo que vivía en acá, Chillán, Mucha tele, ¿cierto? sí, pues yo era tevito cuando chico y claro, el doctor salía en la tele, oye, pero lo más chistoso, que yo creo que todavía le sigue pasando, que todavía cree que operó a los siameses, ¿o no? O sea, nadie sabe que fui ministro. Todos se acuerdan del asunto de los siameses. Creo que lo operó, eso es lo mejor de todo. es Sí, verdad, eso no bueno, tiene, y eso no tiene arreglo. Y pasa también como yo dirigía varios años la unidad de cuidado intensivo pediátrica de cardiología en el Calvo. Ujú. O sea, todos los que pasaron por ahí fueron operados del corazón por mí. Y no había forma No había forma. explicar porque hay un problema con los cirujanos, que los cirujanos tienen una grave, no sé, Nuche, si tú eres cirujano o no, pero tienen un problema No, de, de incapacidad de comunicación. Entonces, al final, el que les da las explicaciones es el claro, internista o el pediatra o el intensivista o qué sé yo, que tiene que hacer todo el tema, digamos, empático, de comunicarse con la familia, qué sé yo. Entonces, al final, el que operó es quien se comunicó. claro. Sí, sí. doctor, yo afortunadamente no soy cirujano, ¿eh? No, pero No, acá un saludo, un abrazo. dos internistas y a mucha honra, ¿no? Así que, oye, bueno, Osvaldo, por qué te invitamos acá? Bueno, obviamente tú has sido asesor, ex ministro, pero a nosotros lo que más nos llamó la atención y que pensamos que podía ser interesante acá para los auditores es que, bueno, ¿qué se está debatiendo ahora? Salió un fallo en la Corte Suprema, ya había salido uno, digamos, hace varios meses, en el fondo en que limitó las alzas de la ISAPRES basadas en la tabla de factores y pidió que el ajuste se hiciera en base a la tabla de factores de la superintendencia, que eso implicó, va a implicar probablemente bajas de los planes y, según lo que haga el Congreso, devoluciones de dinero a los pacientes. Y ahora un segundo fallo, en fondo, en donde se limitan las alzas asociadas al aumento de la prima GES, ¿no? Y qué más, qué mejor que si vamos a hablar de GES que hablar con quien tramitó esta ley, ¿no? Quien logró la aprobación de la que probablemente ha sido la última gran reforma al sistema de financiamiento que ha tenido el país, una reforma que se tramitó durante el gobierno de Lagos y que hasta, en mi opinión, es probablemente la gran reforma que ha tenido nuestro sistema de salud en términos de financiamiento. Entonces, ¿qué piensas tú de esta situación que se está viendo, de estos cambios en la prima GES? ¿Cómo ves el impacto que podría tener esto en el sistema? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Osvaldo? O sea, primero que el modelo de negocio del sistema ISAPE llegó a su fin, igual que el modelo de atención que tiene, ya está suficientemente ilustrado y hace muchos años que ya se viene previendo lo que iba a pasar. O sea, es un modelo que es inflacionario, es un modelo que no tiene acento en la prevención, y es un modelo que sus mecanismos de pago no están orientados ni a la eficiencia, ni tienen sentido sanitario. Sabíamos que esto iba a pasar, se estuvo diciendo muchos años, el Tribunal Constitucional ya hace más de 10 años ya declaró que esto era inviable, miles digamos, de personas que acudieron a los tribunales. Bueno, esto se veía venir. Y por otro lado, las ISAPRES se miraron para el techo, tratando de aguantar lo que más pudieron. Y por otro lado, los actores políticos, y aquí me sumo, hemos tenido una incapacidad para generar acuerdos sobre qué modelo de financiamiento es el que se puede, más razonable, dada la historia y la cultura de nuestro país, instalar. Entonces, esas dos cosas son las que contribuyen a esta situación en que estamos. Y hoy día, si no se aprueba la ley corta, va a venir una situación de descalabro.
el sistema va a hacer agua. Así que lo primero es que la ley corta se tiene que aprobar, porque si no se aprueba estamos sonados. Ahora, si se aprueba, lo que se gana es tiempo, pero tampoco la ley corta da una solución de fondo. Sí. Entonces, y estamos en un momento bien complicado porque el ambiente político es terrible. O sea, nunca ha habido buen momento político para una reforma en salud. Primero, ese es un dato. O sea, nunca ha sido buen tiempo para reforma en salud en este país. Osvaldo, Pero y el de hoy tocando, es particularmente malo, porque hoy día no se entiende, nadie se habla, nadie se escucha, no hay capacidad alguna de diálogo. Así que, oye, Oye, Juan Carlos, hablando de tu experiencia en eso, tú tramitaste una ley muy difícil, ¿no? Lograste la aprobación, al menos la Cámara de Diputados, de la ley la Cámara de GES, Diputados, sí. claro, una ley que fue muy compleja, que hubo oposición de izquierda y de derecha, ¿no? Me gustaría que nos dieras tu visión de cómo fue ese proceso y qué similitudes o diferencias ves con lo que estamos viendo ahora y qué piensas que podría pasar en ese contexto con las leyes que se están discutiendo, digamos, con esta ley corta y ISAPRES. En el fondo, haciendo el paralelo un poco con la situación que te tocó vivir a ti. Mira, lo que pasa es que tal como hoy, hace el 2002, cuando me tocó a mí bailar con la fea, todos tenían en su cabeza un modelito. O sea, en la izquierda veía hacia Inglaterra, la derecha veía hacia Alemania, veía hacia Holanda, etcétera, Más Estados Unidos, ¿no? Porque yo o diría Estados que Unidos, ahora han etcétera. empezado a hablar de Holanda, Alemania. Bueno, oye, pero tenían su modelo en la cabeza, ¿te fijas? Entonces bloqueaban cualquier cosa que no fuera lo que tenían en su mente, digamos. Entonces, y en ese sentido, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Entonces, como el encargo que tenía del presidente Lagos, porque el Lagos me dijo, mire, tenéis 3 meses para hacer un proyecto de ley porque la cosa estaba totalmente empatada. Acuérdate que cuando asumió Lagos, puso de ministra a Michelle Bachelet, y Michelle Bachelet lo que hizo fue convocar a mesas de diálogo. Y hubo varias mesas que trataron de ponerse de acuerdo, ninguna se colocó de acuerdo en nada, salvo una que tenía que ver con los objetivos sanitarios, que al final me tocó firmarlos a mí como los objetivos sanitarios de la década. Michelle no alcanzó a firmarlo, me tocó a mí firmarlo, pero fue el único lugar donde hubo capacidad de ponerse de acuerdo, o sea, los grandes objetivos sanitarios. Pero en los temas instrumentales, cero capacidad, todas las y por lo tanto las mesas se rompían, se volvían a armar, se tiraban mantel, una cuestión igual, no, hoy día yo creo que es quizás peor. Entonces, viendo ese escenario, Lago dijo, ¿sabe qué? Como es imposible una reforma estructural de todo, busquemos una franja donde se pueda instalar el concepto de derecho en salud, que fue la filosofía del Plan Auge, instalar el concepto de los derechos en salud, al menos en una franja de problemas de salud que impactaba en la carga de enfermedad. Y por lo tanto, tampoco tenía aspiración de ser la gran reforma que cada quien tenía en su cabeza. Ahora, lo interesante es que eh, el proyecto inicial tenía un fondo de compensación solidario. ¿Mm? entre ISAPRE y FONASA, no era un subsistema, Exactamente, no, era cruzado. exactamente. Ese Que fue la que metió el Papi se, Sandoval. se cayó al tiro, se cayó a la primera. Oye, a ver, Porque convengamos que esa fue igual muy inteligente el presidente Lago. Hay que reconocer que los 30 años abundaba más inteligencia política, por lo menos, en que entregó el fondo. ¿Viste que Bernucci que tu ídolo los Lagos? Sí, siempre lo he dicho, yo siempre lo supe eso. De mi papá. Oye, Lago entregó el fondo de compensación a cambio, digamos, de que saliera la reforma. Ahí estuvo metida mi próxima candidata, Evelyn Matei. ¿Quién más quería el fondo? Le pedían la cabeza al fondo de compensación.
hay que recordar que durante mucho tiempo, digamos, en el sector más hacia la derecha de la política en nuestro país, jamás se quiso hablar de fondos comunes ni de fondos compensación y todo lo que sonara, digamos, así. Hay que recordar. Benucci, te falta un dato. Sí. Eso que tú cuentas de tu tía, eso pasó en el Senado. Eso le Sí, pues, en el Senado, claro. le tocó a Pedro García. Sí, pues. Ahí fue que terminó de fondar por el lado de la derecha. Pero ya se había Claro. desfondado en la Cámara de Diputados por el lado de la izquierda. Mira, ¿Por qué? Porque existía el susto de que en algún momento este fondo de compensación pudiera implicar subsidio del Estado hacia los privados. Entonces, exactamente. la izquierda lo desfondó en la Cámara de Diputados y la derecha en el La Senado. derecha O sea, Claro, hay que ninguna recordar que posibilidad. ahí Evelyn Ninguna Matei con posibilidad. Espina amenazaron con ir al Tribunal Constitucional en esa época, ¿no? Para por si es que, expropiación. claro, porque era la expropiación. Y claro, y lo curioso ahora es que justamente ahora varios lobistas de las ISAPRE han salido a decir, no, es que nosotros siempre estuvimos a favor del fondo común, ¿no? Ahora, fíjense otro dato importante que fue súper complicado, además de lo que, digamos, este conflicto entre izquierda y derecha, que ninguno de los dos quería cambio, ni izquierda ni derecha, porque si no era el modelo que yo quiero, me llevo la pelota para la casa, o sea, mejor tranco el debate, tranco la posibilidad de reforma en salud. Aquí, con todo respeto a Said y a Bernucci, el que jugó un rol muy importante fue la llamada bancada médica. Mira. Porque los médicos tuvieron pavor a la reforma de Lago, la reforma Auge, Sí. porque estimaban que iban a perder autonomía, porque esto de este plan iba a significar que se iban obligaba a generar protocolos, guías, para poder estimar costos, etcétera, y por lo tanto eso iba a implicar, uno, una disminución de la autonomía médica, y dos, cierta disminución en la autonomía o en el control de los aranceles. Y Bueno, es de verdad hecho, eso, es verdad eso. bueno, Ahora, el punto pero es si eso no, de eso hecho, no necesariamente es malo. de hecho, eso hubo un dirigente que fue el presidente del Regional Santiago, que en su época calculó Doctor lo que iban Villena, a... para no decir nombre. Villarroel, Villarroel, perdón. Sí, Villarroel, que calculó cuánto iban a perder de ingreso mensual los médicos con el plan Auge. Ahora, por qué meto esto? No es porque yo quiero a mis colegas, pero ¿sabes tú lo que va a pasar? Como, disculpa que me meta en la pata de los caballos, pero yo tengo el gran susto de que como va a haber elección en el colegio médico, va a haber ahora un viraje hacia la derecha y que van a aparecer muchos médicos defensores del sistema Oiga, ISAPRE. pero ya me Ese está es mi sacando temor. Bernucci el cargo. ¿No? No, si yo estoy fuera. Está Yo fuera. estoy ya con la mitad de la. Sí, no. Bueno, Bueno, ese es mi es gran interesante lo temor. que. Es mi La, gran la temor porque directiva completa se va. los médicos siempre han sido actores muy importantes, para bien o para mal, en el tema de bloquear o posibilitar cambios en el sector salud. Y eso hay que tenerlo en la baraja, aunque no es solo un tema de los actores políticos, derecha e izquierda, sino también hay que meter en esta juguera, Stakeholders. exactamente, a nuestros queridos colegas. Oye, perdón, a mí me encanta hablar como de la historia. Es re entretenido porque en ese entonces también para hablar la dirigencia del Colegio Médico, entonces encabezada por nuestro querido Juan Luis Castro, se puso en el macho, se montó en el macho en contra de la reforma. El auge es puro cuento, para los que se recuerdan, digamos, yo estaba en la universidad y me tocaba No solo es puro cuento, mira, sino que yo aparecía en todas las con un, micros de Santiago con con una un nariz Pinocho. grande de mentiroso, así como Pinocho, mentiroso, porque Ahora, es interesante, Osvaldo, que este ha sido un patrón común a varias reformas de salud. Es decir, todas las reformas que en general han apuntado a contener costos, a establecer protocolos. Pasó en Estados Unidos, recordemos que quienes fueron los principales opositores a la reforma que se tramitó durante el gobierno de Truman, ¿no? Fueron los médicos.
También es importante recordar que en su momento Ronald Reagan, uno de sus primeros trabajos, no antes de ser presidente, fue lobista del sistema de salud, ¿no? Y él hacía avisos, en el fondo recorría el país hablando de cómo la medicina socializada, ¿no? Iba a ser el fin de la autonomía de los médicos y que iba a perder calidad de la atención, etcétera. Entonces, esto ha sido siempre algo que ha rondado en la medicina, pero curiosamente, la historia siempre ha terminado del otro lado, ¿no? Es decir, que al final este monstruo, ¿no? De que, oye, va a haber aranceles y se van a controlar ciertas, digamos, normas, ciertos procesos, termina siendo al final, yo lo veo como beneficioso para los médicos, porque también muchos médicos, yo creo que también terminan dándose cuenta que es necesaria una cierta regulación, ¿no? Que uno no puede hacer, darle para la hipertensión cualquier fármaco que se le ocurra simplemente porque a uno le tinca, ¿no? Que tiene que haber unas ciertas guías, que esas guías también benefician no solo al médico, sino también al mismo paciente, que ve una mayor certeza en su tratamiento, se pueden predecir más los costos del sistema y eso a la larga termina abaratando los costos para todos y termina permitiendo que haya más prestaciones para más personas, que al final es lo que todos queremos. Ahora, ¿cómo ves tú, en base a tu experiencia, qué crees que va a pasar ahora con la ley? Porque ya tú dices un escenario, ahora el colegio médico va a virar a la derecha, ¿no? Probablemente va a haber más oposición a esta ley, a lo que sea que se haga en el Congreso, pero también sabemos que si no se aprueba nada, es decir, si acá yo tiro el mantel, me voy para la casa, no quiero aprobar nada, bueno, el sistema se cae, ¿no? Entonces igual hay una presión de ambos lados de aprobar algo, ¿o no? Bueno, primero señalarte que si algún aprendizaje hice, es que es justamente lo que estamos conversando, o sea, el tema de comprender la importancia de los stakeholders. O sea, si tú miras la historia en Chile, o sea, los médicos siempre se han opuesto a cualquier cambio, o sea, desde el SNS, cuando se creó el Servicio de Salud, los médicos decían que se opusieron porque dijeron que esto era, que todos iban a ser empleados y que esto iba a ser, iba a transformar a los médicos en no sé qué cosa, que sé yo, y se opusieron. O sea, nunca en nuestro país ha habido desde el Colegio Médico un apoyo a la reforma, salvo en la directiva que presidió Isquia y que ahora hay gente joven como la Francisca Crispi, que está en una posición progresista que es inédita, y que desgraciadamente no, ojalá me equivoque, pero va a ser muy difícil que eso persista. Eso es la primera cosa que quisiera señalar. Segundo, en el contexto actual, de no aprobarse la ley corta, vamos a tener un desastre, porque efectivamente la ley corta tiene el sentido de dar un respiro. No va a resolver los temas de fondo, pero sí va a dar un respiro. Y si no se aprueba, ahí sí que estamos jodidos, porque lo que vamos a tener es la quiebra de varias ISAPRES y vamos a tener una situación compleja en un contexto de un gobierno débil, que yo ahí no sé qué diablo va a pasar. O sea, lo primero que quiero aquí explicitar es que tenemos que aprobar la ley corta. O sea, hoy día es una obligación ética, y aquí hago un llamado a los parlamentarios que se tienen que poner de acuerdo sí o sí en resolver ese asunto y que salga algo razonable con respecto a la ley corta. Segundo, eh, eh, hay muchos que están hablando de que es necesaria una reforma, porque evidentemente la ley corta lo que da es tiempo, pero si soy honesto, no hay contexto ahora, dado la polarización, la fragmentación y todo lo que sabemos, para hacer cambios sustanciales. Hoy día es imposible. Y por lo tanto, si se aprueba la ley corta, uno podría aspirar a que se pudieran hacer algunos cambios que no sean finalistas, sino que sean facilitantes de cualquier cosa que venga después y que son muy necesarias. Y te los enumero, estimados. Primero, resolver el tema de las licencias. El tema de las licencias, yo creo que gastan como del 7%, ocupan la mitad. Y lo ocupan de una manera muy poco inteligente.
Lo ideal sería ponerse de acuerdo. Yo creo que aquí derecha e izquierda se podrían poner de acuerdo en generar una nueva manera de gestionar el tema de las licencias médicas con un sentido más sanitario y preventivo, muy en la lógica de las mutuales, en las cuales tú pudieras dar incentivos para bajar la, entre comillas, siniestralidad. Piensa tú que las licencias médicas son salud mental o osteomusculares. Ambas dos son factores en los cuales tú puedes intervenir fuertemente. Imagínate que las empresas pudieran tener incentivos para hacer acciones o actividades que pudieran disminuir, digamos, digamos, los problemas de salud mental o osteomusculares de sus trabajadores o de sus empleados. O sea, estamos con un gastadero de plata en licencias médicas sin hacer ninguna intervención preventiva. Entonces, imagínate que hiciéramos un cambio ahí, eso pudiera dar mucha estabilidad al sistema sanitario chileno, independiente de la reforma del financiamiento, ¿ok? Es un primer tema que yo creo que hoy día se podría intentar resolver. El segundo tema, que tampoco es finalista y no tiene que ver con los modelos de financiamiento, tiene que ver con generar una mejor regulación del mercado de los seguros complementarios. Hoy día con la Super de Salud, tuve la información de que ya casi estamos en 8 millones de chilenas y chilenos que ya tienen un seguro complementario. Y resulta que eso no tiene, están todas, tienen una regulación muy, muy light, muy en el mercado financiero, con poco injerencia del lado sanitario. Y yo creo que también derecha e izquierda podrían, nadie se va a molestar si se da una iniciativa de cómo esto lo hacemos mejor, porque esto va a ir aumentando, o sea, la cantidad de gente que va a tomar seguros complementarios, pase lo que pase, va a seguir aumentando. Y la tercera medida que yo creo que es neutra y muy positiva es poder instalar un plan de salud universal con un sentido de costo-efectividad, de ETS, o sea, de lo que es evaluación de tecnología, que pudiera dejar un marco general de cómo los objetivos sanitarios bajarlo a una serie de actividades de un plan integral que vaya desde el fomento, la prevención, hasta los cuidados a largo plazo, que pudieran ser un marco sanitario para lo que sea para mañana, ¿ya? Con una Mira, institucionalidad que genere capacidad para hacer evaluación de tecnologías, etc. Mira, esas son tres medidas que, que son, entre comillas, concordadas. Yo no conozco a nadie, ni de izquierda ni de derecha, que se oponga a eso. Entonces, ¿por qué no nos concentramos en que se apruebe la ley corta, sostengamos el sistema, hagamos estas cosas que son de común acuerdo y dejemos para cuando estén las condiciones para hacer una reforma estructural más de fondo? No sé, eso es mi opinión, estimado Benucci y Juan Carlos. mira, a mí me parece que es súper interesante, yo estoy en un 95% de acuerdo. Lo que sí creo que, como partió su intervención, creo que hay algo bien importante, porque efectivamente uno, y esto lo hemos conversado acá, el profesor Said ha sido enfático en señalar de que hay ciertas cosas que incluso ideológicamente son muy favorables, por ejemplo, para el sector de la derecha y aún así no se plantea. Como por ejemplo puede ser, no sé, un seguro único puede ser incluso más beneficioso para los prestadores privados, digamos, que mantener el modelo actual de multiseguro. Entonces, efectivamente hay ciertas cosas que yo creo que hay mucho más acuerdo, pero yo creo que no se han dado cuenta que están de acuerdo. Sin embargo, yo creo que el último punto que usted señala, creo que sí es un punto de disenso. Y en esto principalmente porque yo tengo la idea, esta es una idea, digamos, propia, que la discusión está media entrampada justamente en cuáles van a ser las vías de salida de esta ley corta. O sea, ¿a qué va a preparar el camino? Como que no se han logrado poner de acuerdo a que sea un camino abierto para después tomar la decisión, sino como que cada sector quiere poner, ¿no es cierto?, sus ladrillos para su lado para que vaya por un lado. Me impresiona que el grupo más de izquierda quiere preparar el camino para, en el fondo, un seguro único, ¿ah? Lo que hemos planteado acá como el seguro único que va a salir sí o sí a la fuerza, a la mala o a la buena.
Y me parece que el sector más de derecha, más pro-ISAPRE, con una idea menos sanitaria, más economicista, quiere plantear efectivamente la idea de este plan único con multiseguro, ¿no es cierto? Transformar a la ISAPRE en seguros sociales privados, ¿no es cierto? Muy, como se dijo de repente ahí, Holanda, en algún grado muy lejano Alemania, pero partiendo de la base de este plan único. Y me parece que por ahí puede estar todavía la pelea muy enganchada, porque yo creo que nadie quiere dar su brazo a torcer de acuerdo a lo que, no tanto lo que va a pasar con la ley corta, sino a lo que viene después. Hemos visto declaraciones de la Asociación de ISAPRE, digamos, donde plantean que el MSC, ¿no es cierto?, esta competencia que vendría a hacerle, ¿no es cierto?, la ISAPRE es poco menos que la KOC del mundo y que es un gran problema. Entonces, me parece, y esto, digamos, es una tincada que tengo yo, que por ahí puede haber un disenso importante y que todavía no se ponen de acuerdo, porque yo creo que eh, la izquierda no quiere aceptar el plan único y la derecha no quiere, en el fondo, ceder frente a los multiseguros privados. A ver, yo creo que eh, a mí me da la impresión que esta idea de que las posturas se han polarizado y que ahora efectivamente hay una presión mayor en la derecha, sobre todo a partir del triunfo de republicanos en la Convención Constituyente, por mantener la ISAPRE. Y yo creo que efectivamente hay una idea, yo creo, en cierto sector más extremo, así como hay un sector más extremo a la izquierda que cree que toda la prestación de salud y todos los seguros y todo debería ser estatal, ¿no? Creo que también hay un sector extremo, diría yo, pero que cada día ha sido más relevante, que cree que efectivamente que todo debería ser privado y que, como la idea de Vigi, ¿no? ISAPRE es para todos, ¿no? Y que efectivamente, que ojalá si todos los seguros fueran ISAPRE y todos los prestadores fueran privados, que esa sería como la mejor, digamos, solución posible. Y se pone mucho énfasis, yo creo, más que en cómo se paga la prestación, es decir, si se paga por resolver un problema, se pone mucho énfasis en quién la paga, ¿no? Entonces parece que todo se centra en quién paga y no si eso termina resultando beneficioso o no, el resultado final termina siendo el mejor resultado para el paciente. Entonces creo que se han extremado un poco las posiciones en ese sentido, y yo veo que hay un sector que cree que efectivamente la ISAPRE se puede salvar. Yo creo que no ven, yo este fallo de la ISAPRES, del GES, lo veo como el último round y knockout. Yo creo que acá, incluso aunque se pongan de acuerdo en una ley corta, ¿ya? La situación va a ser muy precaria para las ISAPRES. Digamos, supongamos que el escenario más favorable, que igual es súper discutible que el escenario sea muy favorable de la ley corta, porque uno dice, ya, ¿qué podría ser la ley corta más favorable? Que les dé, no sé, 10 años para pagar esto, que baje la deuda a la mitad. Igual es mucho dinero, igual las presiones por mayor gasto siguen ahí. Los mecanismos para contener costos no se han instalado, ¿no? Las ISAPRES no tienen sistema de atención primaria, no están pagando por GRD, están pagando por prestaciones. Entonces, se mantienen los mecanismos de pago que no permiten contención de costos, aumenta la demanda, le fijan por otro lado los aranceles, entonces es un sistema que está condenado. Entonces yo creo que hay un sector de la derecha que no lo entiende eso todavía y que no se da cuenta que acá hay una urgencia por una reforma y que aunque se aprobara una ley corta, la más favorable de todas, igual el sistema está condenado. No sé cómo lo ves tú, Osvaldo o José Miguel. A ver, primero, acuérdate que la izquierda estaba con la esperanza de que en la propuesta constitucional que se rechazó iba a quedar, eh, digamos, ahí instituido lo del Fondo Universal, ¿ok? Existía esa esperanza y se dilató todo a la espera de eso. Y fue, digamos, una esperanza que se cayó Que y que esa dolió. era para Y que decirlo que esa dolió. era la teoría política del ex ministro Giorgio Jackson, que en el fondo Bueno, era no, dilatar toda la bueno, reforma hasta después del 4 de septiembre. pero eso fue así, pues, y la verdad que fue un dolor para muchos y para mí también, digamos, porque al final yo me terminé encantando con esa propuesta y se perdió. Y ahora hay mucha gente que está haciendo el mismo juego, Pero en esperando, dirección. esperando de que en diciembre se vaya a aprobar esta constitucionalización de la ISAPRE.
y yo tengo la intuición de que va a pasar lo mismo, que al final la gente va a votar en contra, ¿te fijas? Entonces, el, el tema está, es que cuando me refiero al plan universal, el plan universal no es solo útil para un modelo multiseguro, Mm, sino que también para un modelo bismarckiano de seguridad social en salud. O sea, con Juan Carlos nosotros compartimos esta idea del seguro público. ¿M? Aquí los dos somos hinchas de esa propuesta. Y la verdad que el modelo bismarckiano de seguridad social en salud necesita de tener un plan explícito en que la gente sepa a qué puede acceder. mm, En la lógica del plan Auge, o sea, el plan Auge lo que hizo fue decir, mira, estos son tus derechos para este grupo de problemas. Pero resulta que dejó todo el resto abierto y en suspenso, ¿te fijas? Entonces lo que se requiere ahora es decir, mira, todo el resto de las cosas que no son GES, sí van a tener garantías, ¿te fijas? Que van a ser garantías mm. de En una en el lógica fondo de necesitamos una especie de auge para todo, ¿no? En vez de ISAPRE para auge para todos, todo, exactamente. Es un algo plan así. universal. Te fijan que diga, Sí, mira, la varice o la hernia puede Mm. esperar 3 meses o 3 meses y medio, pero no dos claro, años. ¿Te fijas o no? claro. ¿Ah? No, claro, lo que pasa es que cuando yo me Ese es el refería al tema. plan universal, Mm. al plan único, me refería a la propuesta de el mentor, digamos, y maestro Yoda de profesor Said, la propuesta del doctor Mañalich, ¿no es cierto? Casi con este plan único donde en el fondo los seguros van a competir por ofrecer una cantidad de prestaciones, ¿no es cierto? Y que esta competencia entre multiseguros va a generar una disminución y una contención en los costos, digamos, que es No, muy no, no. parecido al modelo holandés. O sea, sí te entiendo, pero cuando yo me refiero a la importancia de que este país pueda definir un plan universal, en el fondo no se casa Claro, con una teoría o con una hipótesis finalista, digamos, sino que claro. efectivamente es un avance que hace lógica con la aspiración ciudadana Mm. de que el derecho en salud no quede reducido a 86 problemas, ¿te fijas? Sino que se amplíe. ¿Mm? Ahora, yo recojo en todo caso, Osvaldo, lo que tú dices, que así como hay un sector de la izquierda que se dejó demasiado llevar por la idea de que, mira, todo lo resolvíamos en la Constitución, en la derecha también hay mucho encantilamiento con eso, porque yo digo, mira, ¿sabes qué? Si ya la Constitución de Pinochet ya estableció en cierta forma la ISAPRE, ¿no? Esto lo dejaría como más establecido aún en la Constitución, de una forma más explícita. Ujú. Pero uno dice, bueno, ¿qué cambia con eso? Nada, porque la verdad igual hay que ponerse de acuerdo en una ley, ¿no? ¿Cuántas constituciones han tenido capítulos que no se han podido implementar porque no hay una ley en la que las personas se han podido poner de acuerdo, ¿no? O sea, América Latina está llena de constituciones que nunca han Exacto. cumplido nada. Entonces el problema no lo va a cambiar en ese aspecto en particular, no lo va a cambiar la Constitución porque se aprueba la Constitución de José Antonio Caz, se aprueba esta Constitución, no sé, Pinochet en esteroides, ¿no? Esta Constitución de José Antonio Caz. ¿Y qué tenemos al día siguiente? Bueno, habría que ponerse a debatir de nuevo qué ley aprobamos de reforma del sistema de salud, cómo van a ser los mecanismos de pago, qué pasa con el sistema de licencia, o sea, seguimos igual, o sea, Igual, pues. Y va a igual, depender de la correlación de fuerza de los parlamentos futuros. exactamente, la izquierda podría decir, mira, ¿sabes qué? Mm, Si tengo los votos, voy a bloquear una reforma que implique, como lo hicieron antes, decir, mm, institucionalizar más a las ISAPRES, y ese bloqueo a lo único que lleva es al colapso del mm. sistema, ¿no? Porque lleva a la caída de la ISAPRE en forma inevitable, o sea, sin reforma las ISAPRES caen. Exactamente. ¿Sí? Oye, ¿qué Sí. crees tú, si tú eres que José Miguel? ¿Cómo lo ves tú también a fin de año? ¿Qué pasa acá? Piden una prórroga, ¿no? Porque ahora se abre de nuevo la puerta, ¿no? De pedir una prórroga a la Mm. Corte Suprema, ¿no? Eh, Sí, mira, yo creo que el escenario está todavía muy líquido, está muy abierto. Yo creo que efectivamente, tal como tú lo has señalado, hay posiciones que se han ido polarizando en vez de irse juntando, mm, y en ese sentido se ve muy difícil, digamos, una solución en el corto plazo. Me parece que la realidad real, valga la redundancia, va a chocar por sobre, mm. digamos, la discusión, entre comillas, política que se está dando. Y yo creo que efectivamente, yo no he escuchado a
a nadie, uno que escucha a saludistas, digamos, a gente que conoce el sistema, decir que esto va a salir bien. Yo no sé si ustedes han escuchado a alguien así como no, mira, tranquilo, perro, si esta cuestión la vamos a arreglar. No, yo no he escuchado, pero a nadie. Nadie, y creo que está bien complicado, digamos, el escenario. Yo creo que se está acabando el tiempo, pero el tiempo en el sentido de que tiene que aparecer alguien, digamos, y decir, ¿sabes qué? Ya pongámonos de acuerdo, viejo. ¿Sabes que ya paremos la chacota? Esta cuestión está muy complicada, o sea, estamos hablando que la deuda de las ISAPRES con las clínicas, en vez de ir achicando, se va en aumento. O sea, hace 6 meses atrás eran 300.000 millones, hoy día creo que vamos en 500.000. Y nadie, pareciera que nadie, desde el punto de vista de las clínicas o de algún otro, debe decir, ¿sabes qué? No, vamos a seguir vendiéndolo igual porque hay que venderlo, porque No, y ojo con se va la a arreglar de ISAPRES, algún modo. pasó algo grave hoy, que hay 2 ISAPRES que dejaron de vender planes, ¿no? O sea, eso es algo bien grave, uno no lo está dimensionando eso, pero eso habla de que en el fondo la incertidumbre es tal, en el fondo que es como uno dice, mira, acá están preparando la salida, ¿no? O sea, dicen, mira, acá no me puedo seguir metiendo en esto, ¿no? O sea, como están las cosas. Entonces, Claro. esa señal yo creo que es como el violinista en el Titanic, ¿no? O sea, uno dice, ojo, o sea, acá ya ni siquiera están comercializando. Como la pareja de viejitos que se va a acostar juntos antes de morir. Van médica y Vía 3, se van a dormir juntos. Sí. No, pero fuera de risa, uno dice, es terrible porque hay personas que tienen comprometidas atenciones, prestaciones, o sea, uno dice, no es chiste, o sea, el que hay una caída de un ISAPRE, yo creo que hay un sector de la izquierda así que de repente lo ve como con alegría, ¿no? Dice, oh, sí, que Hay gente feliz, hay gente sí, feliz en la sí, izquierda que ojalá sí van a salir como a bailar cuando sí. muere un sapre y no saben el descalabro que va a quedar. Yo lo que haría, prepararía, yo me mandaría a Estados Unidos cuando cayeron los bancos, pero con las clínicas. Entraría así participación estatal en las clínicas cuando la deuda que no se va a poder pagar, para evitar que cierren, partiría con participación estatal. Ya Que fuera la toma de te decisiones. salió el gen de la Unidad Popular ahí, ¿no? No, al revés, me salió el Gen Butch, para el, Ya, ah, ya, usted ya. sabe, para el salvataje, para el Salvataje. salvataje, ¿no es cierto?, de la crisis subprime, ¿no es cierto?, el país más neoliberal, liberal del mundo, ¿no es cierto?, tuvo que ir con una intervención estatal a comprar acciones, digamos, para salvar a los bancos, para evitar que cayera la economía. Entonces, Ojo con un mensaje ahí. Hay dos, esto, no aprobar una reforma le puede salir al país muchísimo más caro que incluso una reforma mala. ¿Por qué? Dos cosas. Uno, las ISAPRES ya están demandando, están haciendo en tribunales internacionales, ¿no? Entonces, está este debate entre en la Organización Mundial de Comercio, ¿no? De qué pasa acá y que esto podría, en el fondo, verse como algo como expropiatorio, cambio de las reglas del juego y que eventualmente podrían obtener indemnizaciones, o sea, demandar indemnizaciones en tribunales internacionales al Estado chileno, ¿ya? Y por otro lado también está el tema de que efectivamente lo que tú dices, que al gobierno no le van a quedar muchas opciones, acá si un par de clínicas grandes caen, la verdad el gobierno no va a tener muchas opciones que hacer algo, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo contigo en eso, o sea, acá el gobierno, o sea, al país, no le sobran las camas de 3 o 4 clínicas grandes que no pudieran eventualmente seguir funcionando por o un corte sea, en los flujos. pero si eso nosotros también lo hemos planteado hasta el cansancio, el déficit de cama que tenemos, el déficit de profesional. Mm, O sea, el sistema en su conjunto, y esto no es por salvar ni una clínica, ni ayudar a algún sí. doctor, ni salvar una universidad, sino el sistema no aguanta. El tema es a quién vaya a salvar, pues salvar a la clínica o salvar al ISAPRE. No, yo creo que, A ver, Bernucci, primero, aquí el tema apocalíptico no es solo de la izquierda que se puede, digamos, hacer fiesta porque o abrir una botella de champaña porque quebró un ISAPRE. También hay que ujú, pensar que hoy día hay un clima en sectores opositores que lo único que quieren es hacer chillar Mm, al gobierno y lo que le dijo vaya alguien el otro día. pésimo, ¿sí? Y que le vaya Yes. pésimo y que fracasen todo. Entonces, este tema conspirativo, paranoico, loco, está en todos los de sectores. Estamos verdad. en un momento realmente horrible, ¿te fijas? Eh, Ahora yo tengo harta esperanza en el pensamiento práctico chileno de resolver las cosas cuando ya está a punto de quedar
yo lo digo elegante, la embarrada, por no decirlo de manera. Porque al final, históricamente, cuando ya está a punto de quedar eso, no sé si lo digo en términos... Tranquilo, acá libertad de expresión, Horario, acá horario protección de menores. sí, Horario horario protección de menores. protegido. Sí. Cuando está a punto de quedar la cagada, como que los chilenos siempre buscamos ahí una fórmula extraña y arreglamos la cuestión. ¿Ah? Eso lo hicimos para el MOPGATE, lo hicimos para un montón de cuestiones. Entonces, ojalá que para este asunto pueda primar esa inteligencia, esa chispeza chilena y podamos sacar una ley corta razonable y ojalá un bonus track con unas 2 o 3 cosas que puedan servir para el futuro, porque más no da, más no da. Free Fonasa. Free Fonasa. El grito de guerra de este podcast. Sí. Oigan, bueno, Sí. nos estamos acercando al final de este capítulo. No sé si Osvaldo, bueno, yo quizás sintetizando lo que tú decías, en el fondo yo recojo lo que más me quedó de tu mensaje es que se puede avanzar, en el fondo, sin hacer grandes reformas estructurales. Es decir, que yo, y a mí siempre creo, bueno, lo hemos conversado otras veces, que a mí, yo soy partidario de las grandes reformas, pero creo que eso no significa que no se puedan hacer pequeñas reformas que sean muy buenas también y que a veces son la semilla para algo que termina siendo un gran proyecto al final. Entonces creo que debemos pasar de una política del maximalismo a una de minimalismo efectivos, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo ahí, pensar, por ejemplo, en una evaluación de tecnologías sanitarias, una unidad que permita terminar con gastos en medicamentos excesivamente caros y que diga, mira, estos son los medicamentos que podemos financiar, estos no los podemos financiar porque no son beneficiosos médicamente y son excesivamente caros. Modernizar FONASA, ¿no? Hacer que FONASA tenga mejores mecanismos de pago, que pague más a tiempo, que tenga mejor financiamiento, que tenga un director autónomo. Creo que esas son cosas que uno podría seguir. Poner lógica al tema de las licencias, que gasta la mitad del gasto en seguridad social, en salud. Ahí este podcast le tira al gobierno ahí las 3 cosas, ¿no? Las 3 papitas, ¿no? Ahí para la ministra que nos está escuchando, le tiramos las 3 ideas, ¿no? No, la asesoría gratis acá, ¿no? No sé. Oye, ese es el. No te van a querer en Palacio ahí, JC, porque ese de la política minimalista por sobre la maximalista, volvimos a los 90, Oh, mediados los 2000. Oye, pero si la política es el arte de lo posible siempre, ¿no? Es lo que se... No, que... pero tenemos una ministra, la doctora Aguilera, que es bien práctica en ese sentido. O sea, yo creo que va a ser bastante sensible lo que hemos conversado hoy. ¿Tiene Sí. fuerza política la ministra Osvaldo, no? O sea, ella es una técnica, una excelente técnica. Yo la conocí cuando me tocó el desastre de estar en la silla eléctrica, la conocí a cargo del tema de epidemiología. Y la verdad es que todo el mundo la respeta en sus temas. Todo el mundo Y la quiere. sí, Todo el mundo y le la tocó, quiere. y le tocó este asunto. Pero bueno, no cabe otra que apoyarla, digamos, porque además nuestro mundo es tan pequeño. Uno está aquí, después está acá, pero nos seguimos viendo. Nos encontramos en los cócteles, en las reuniones, en todos lados, en los congresos. Oye, y la ministra, Es un mundo muy familiar. Entonces, aquí no queda otra que apoyarse y eso. tú ganas más, tú que quizás tienes más cercanía ahí, porque muchos dicen, mira, es que el gobierno quiere acabar con la ISAPRE. ¿En qué parada está la ministra? ¿Tú crees que la ministra quiere que se No, termine para la nada, ISAPRE? no para nada, no para nada, no para nada, para nada, porque sabe que eso va a ser un desastre inmanejable para el gobierno. ¿Se fija? Entonces, al No, final, lo que ella, yo creo que está tratando es de que se logre un balance racional y que permita que cuando estén las condiciones se puedan hacer los cambios que hoy día no son posibles. O sea, digamos las cosas como son. O sea, el programa de gobierno del Fondo Universal Solidario, el FUS, eh, no tiene mucho espacio. Se No fue. tiene mucho espacio. No tiene mucho espacio. Entonces, refrigerador. Sí, exacto. Entonces ¿qué le cabe a la ministra? Una buena administración de la situación sanitaria
y de que se pueda entregar para quien venga mejores condiciones, pues. Entonces, si se puede apoyar a eso, hay que apoyar. Claro. Bueno, José Miguel, no sé si tú quieres algunas palabras al cierre, bueno, tú siempre te mandas alguna papita al final, ¿no? Algo que viene, a que hay que estar atento, ¿no? No No, advertiste antes de la influenza. Ahora, bueno, el yo creo que hay que... sarampión, ese tema está estando ahí. Oye, pero siempre pasa, ¿eh? Yo soy chilenejo y los brasileños que llegaban a izquierda y a la extrema siempre traían sarampión, ¿no? Exportados. Oye, no, mira, yo creo que, bueno, está el escenario muy abierto. Un dato, hoy día FONASA llegó al récord de personas aseguradas, más de 16 millones de personas aseguradas. Eso también es un dato de la causa, digamos, y algo que hay que tener ojo, principalmente por la evolución. Creo que ha pasado piola, de hecho no hablamos mucho de eso, de lo que está pasando con las listas de espera. Era algo más o menos predecible con el colapso sanitario, ¿no es cierto?, que tuvimos durante la pandemia, lo que iba a pasar después con la lista de espera. Creo que ahí todavía hay un espacio muy grande de mejora, principalmente con la mejora de la información. Este dato de murieron 19.000 personas en lista de espera, creo que es un dato que es bien alarmante, pero a la vez puede ser medio engañoso. Vemos, creo que ahí probablemente eso no se ha exprimido todo lo que se tiene que exprimir de acuerdo a esos datos. Pero vamos a ver qué sucede, Juan Carlos. Desde ya le agradezco al doctor Artaza. No le puedo decir yo Osvaldo, le tengo que decir doctor Artaza porque yo lo veía en la tele. Así que lo aprovecho, saludos. Oye, sí, Osvaldo, muchas gracias. Y bueno, como siempre, no se olviden, este es un podcast pobre y honrado, ¿no? Que necesita de sus likes y que lo compartan, y que eso al final es nuestro sueldo, ¿no? Que ustedes lo puedan Es como compartir. congreso de saludistas. Sí, así de pobre. Oye, y una última cosa que se me dio el tintero, no se olviden, a través de lo que hablamos del sarampión, que el llamado ahora es a vacunarse a los chilenos que viajan fuera de Chile, que nacieron entre 1971 y 1981, tienen una inmunidad disminuida producto que la vacuna no funcionó muy bien en esos años, ¿no? Y en ese sentido tiene más riesgo de contagiarse de sarampión. Entonces, si van a ir a un país, o sea, si van a salir de Chile, tienen que ir al consultorio y vacunarse, ¿ya? O sea, ponerse refuerzo, que es gratuito, que está incluido en el Programa Nacional de Inmunizaciones, ¿no? Oye, Juan Carlos, ¿no tenéis ninguna auspicio de ninguna empresa importante? Nada. No, No. nada. Po. Pero somos libres. Nada, como igual que Congreso Saludista, ya dijimos eso ya. Sí. Vamos a sumar el Congreso de Medicina Interna. Vamos a sumar el Congreso de Medicina Interna. No, ese tiene una galletita, No, yo creo que el Congreso de Pediatría es más pobre, sincerémoslo. No. Hay históricos errores como de que Nestlé financie, por ejemplo, algún Me había congresillo olvidado por de ahí. eso. No, mejor ni lo digas, sí, ni lo toques. Financiada, No, si no, horrible, miren la agenda que regalaba la Xochitl a sus asociados. Venía ahí mezclada con Pero unos alimentillos. yo me acuerdo una vez en un escándalo en las noticias, ¿no? De que decía, mira, regalaron en un congreso, no sé, de Ponte Broncopulmonar Pediátrico, unos libros, ¿no? Y yo decía, y uno veía en esa época, decía, oye, un libro, y en el Congreso de Traumatología regalaban un auto, ¿no? Entonces uno decía, era como ya no pelean los traumatólogos. Era otra realidad. Nos vamos a poner a pelar aquí, a sacar el tejido, así que mejor nos despedimos. Mejor nos despedimos. Un saludo, amigo. Nos vemos. Chao. Gracias, doctor. Chao. Chao.